Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, desde el Buenas noches. Estado de México. Bienvenido, profesor. Buenas noches. Buenas noches desde Aguascalientes. Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches. Bienvenido, profesor. Hola, buenas noches. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Bienvenido. Estoy acompañando a mi papá en el curso. Excelente. Tu papi es muy estudioso, igual que tú. Gracias. Maestros, buenas noches. Vamos a dar inicio con la sesión de estudio del día de hoy. Vamos primero a recapitular un poco el cómo estamos llevando los elementos hasta el momento para que podamos ser conscientes de el orden, la estructura que estamos buscando. En primera instancia, revisábamos el artículo tercero constitucional, que es la base normativa de la función que nosotros vamos a desempeñar, ya sea funciones de dirección o funciones de supervisión. Posteriormente, veíamos la Ley General de Educación, donde en la Ley General de Educación nosotros observábamos que fue creada con el objetivo de hacer cumplir lo que establece el artículo tercero constitucional. Ya una vez que habíamos revisado el marco normativo de la ley, nos dábamos cuenta de que nos habla acerca del derecho a la educación, la Ley General de Educación, y nos dice precisamente que debemos de garantizar ese derecho a la educación, pero una educación de calidad que permita a los niños conocer sus otros derechos. Entonces estamos hablando de que los niños tienen otros derechos y entonces revisábamos esa Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la que se establecen los 20 derechos que nosotros en el ejercicio de nuestra función vamos a estar promoviendo y garantizando a nuestros niños. Posteriormente, veíamos los lineamientos para el protocolo de la erradicación del acoso escolar en las escuelas de educación básica porque tenemos que garantizar esos derechos y la manera de garantizar esos derechos en los niños es teniendo estos protocolos para erradicar ese acoso escolar. Ya tenemos la parte del marco normativo, digamos, legalmente hablando. Ok, pero ahora, ¿cómo yo director, cómo yo supervisor voy a acompañar y voy a dar seguimiento? ¿Qué voy a tomar como referencia o qué contenidos se les van a dar a los alumnos en mi escuela, en mi zona escolar? Y entonces recurríamos al marco normativo para revisar que existe un plan de estudio. Este plan de estudio se publicó en el acuerdo 140822 y en la clase del día martes estudiábamos precisamente la estructura. ¿Cómo está organizado? ¿Cómo está estructurado el plan de estudio? Entonces, en la clase pasada hablábamos acerca de la autonomía curricular, hablábamos acerca de la integración curricular, hablamos acerca de estos principios clave y el rol tan importante que tienen los rasgos del perfil de egreso. Perfecto. Ya sé el cómo. Ahora es el qué. ¿Qué van a enseñar mis maestros? ¿Qué se les va a enseñar a los alumnos en la escuela que yo voy a tener oportunidad de dirigir, de supervisar la zona escolar? Y para ello, el día de hoy vamos a revisar un anexo al acuerdo número 0823, en el cual se establecen los programas sintéticos. Los programas sintéticos que nosotros vamos a tomar como referencia para acompañar, supervisar a nuestros compañeros en la escuela o en la zona escolar. Este documento, maestros, este acuerdo, este anexo que establece los programas sintéticos, es un documento de 479 páginas. No es para todos. Este documento está organizado por fases. Entonces, yo no lo voy a imprimir todo. Yo voy a imprimir nada más o voy a considerar nada más la parte que corresponde a mi fase. De modo que maestro, futuro director, futuro supervisor, una opción viable podría ser que usted al inicio del ciclo escolar se organice y entonces descargue e imprima, si es que no llega por parte de la Secretaría de Educación a su escuela, imprima
el programa sintético, lo engargole el programa sintético, pero de su fase. Recordemos que la fase número 2 es para el nivel de preescolar. La fase 1 es para educación inicial, fase 2 para preescolar, para primaria serían las fases 3, 4 y 5 y para secundaria la fase número 6. Y entonces ahí yo como director voy a darme cuenta qué es lo que propone la federación, cuáles son los contenidos que sugiere la federación que debe de enseñar el profesor en mi escuela. ¿Cuáles son los contenidos que debe de abordar el maestro de primero, de segundo, de tercero? Entonces yo ya como director ya voy a tener un panorama de qué es lo que deben de estar trabajando mis compañeros maestros en el aula y son los contenidos a los cuales yo voy a estar acompañando, supervisando los aprendizajes de estos contenidos y en este caso la consolidación de estos procesos de desarrollo y aprendizaje. Entonces será como mi documento normativo que establece esos contenidos. Pero la propuesta de la nueva escuela mexicana nos hablaba de un proceso que se llama integración curricular, que ahorita vamos a estar explicando cuál es la diferencia entre estos programas sintéticos, que son los contenidos que me indica la Secretaría de Educación a nivel federal, que son los contenidos de observancia obligatoria, y cuáles son, en este caso, los contenidos que como tal, vamos a contextualizar para plasmar en nuestro programa analítico. Entonces, de esa forma es como lo vamos a estar estructurando. ¿Qué se espera, maestra? ¿Qué se espera, maestros? Que usted en el desempeño de su función, cuando ejerza su función de dirección, de supervisión, pues se apegue a los principios filosóficos para la implementación del plan y programas de estudio. Recuerde que la filosofía en nuestro país, el enfoque de la educación es un enfoque humanista. Es el principio filosófico de la educación en nuestro país. El enfoque es una educación humanista de igualdad sustantiva y respeto a los derechos humanos. Entonces, por ello, se está haciendo muchísimo énfasis a esta parte. Pero, ¿qué nos dicen? ¿Qué encontramos de información relevante en este documento? Primero que nada, tenemos que comprender, recordar que el plan de estudios nos habla de una serie de elementos curriculares que están plasmados en los programas sintéticos. Uno de esos característicos es la integración curricular. Siempre, maestros, cuando termino la sesión, me gusta leer sus aportaciones en el chat, porque quizá durante la sesión se me puede escapar algún comentario, la lectura, algún comentario, quizá no todos los menciono, pero para mí es importante ver cómo vamos. Y la última clase me agradó el hecho de leer algunos comentarios de que ya tenían una idea un poco más aterrizada respecto a esta integración curricular. ¿A qué se refiere la integración curricular o hacia dónde va esta integración curricular? Eso es clave, maestros, para la implementación de la nueva escuela mexicana. En la medida en la que nosotros nos apropiemos de este concepto que es la integración curricular, lo podamos compartir con nuestro equipo, docentes, directivos, vamos a poder proponer, vamos a poder sugerir procesos para llevar a cabo esta integración curricular. Entonces, en el plan de estudio 2022, como uno de estos elementos de la estructura del plan de estudio, tenemos que se hace referencia a la integración curricular, que es un aspecto primordial que vamos a estar impulsando. Usted como director, usted como supervisor, vamos a estar impulsando esa integración curricular. En la medida que nosotros estemos promoviendo esa integración curricular, pues vamos a alcanzar los rasgos del perfil de egreso. Vamos a poder incorporar los ejes articuladores, que era lo que analizábamos en la clase anterior, cómo están vinculados, qué relación tiene los rasgos del perfil de egreso con los ejes articuladores, los campos formativos, en este caso, en el logro de este rasgo del perfil de egreso. Encontramos que la estructura de los programas sintéticos consideran distintos elementos curriculares. Estos elementos curriculares permiten orientar la práctica de las maestras y los maestros, es decir, les dicen a las maestras cómo trabajar,
qué estructura tienen que seguir para que de esa forma se pueda lograr una articulación y una vinculación de los aprendizajes. ¿Cuál es esa estructura? ¿Cuáles son esos elementos curriculares que nosotros vamos a encontrar como estructura en los programas sintéticos? Es esta que está viendo usted aquí en pantalla, maestro. Cada uno de los programas sintéticos incluye los 4 campos formativos. Si usted revisa o descarga, imprime en Gargola para tenerlo de manera física, porque usted dice, no, es que yo, profe, necesito subrayar, yo necesito marcar elementos, yo necesito mi programa sintético, voy a ser directora de preescolar, necesito el programa sintético de la fase número 2, impreso, para yo como directora poder manipular, revisar los contenidos, los procesos de desarrollo-aprendizaje, que van a estar favoreciendo, que vamos a estar promoviendo en consejo técnico y las maestras a través de los proyectos, a través de las distintas acciones formativas. Entonces, ya tiene usted, al descargar, engargolar, imprimir y engargolar su programa sintético, se va a dar cuenta que está organizado en 4 campos formativos. En preescolar, primaria y secundaria son 4 campos formativos en toda la educación básica. ¿Cuáles son? Los que revisábamos la clase anterior. El campo formativo de lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano y lo comunitario. Esta es la estructura. Si usted revisa, el programa sintético sigue esta estructura. Es decir, el campo formativo de lenguajes, saberes, pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, de lo humano y lo comunitario. Están los 4. Pero para cada uno de esos campos formativos, usted va a encontrar otros elementos curriculares. ¿Cuáles? Los contenidos y los procesos de desarrollo y aprendizaje. Son los elementos curriculares que van a estar presentes en cada campo formativo. Es decir, cada campo formativo tiene contenidos, tiene procesos de desarrollo y aprendizaje. Cada uno de los 4 campos formativos. Vamos a ir aterrizando esta parte. Cuando hablamos nosotros de campos formativos, hacemos referencia a unos organizadores. Los campos formativos nos permiten organizar. Son organizadores que establecen cuáles serán los objetos de aprendizaje a desarrollar desde distintas fases, niveles educativos. Es decir, cuáles son los objetos de aprendizaje para lenguajes en preescolar, cuáles son, digamos que, los objetos de aprendizaje a desarrollar en los niños en edad primaria, cuáles son los objetos de aprendizaje de el nivel de secundaria, los objetos de aprendizaje a desarrollar en los alumnos de secundaria. Entonces, estos campos formativos nos ayudan a organizar eso, nos ayudan a organizar estos objetos de aprendizaje. ¿Qué es lo que van a aprender los niños en preescolar? ¿Qué es lo que van a aprender los niños en primaria? ¿Qué es lo que van a aprender los niños en secundaria? Y tienen como propósito abordar temas, abordar problemáticas, pero desde una perspectiva complementaria entre disciplinas o áreas de conocimiento que se incorporan a cada uno, impulsando con ello una menor fragmentación de los saberes, como lo veíamos en la sesión anterior, donde analizábamos cuáles son las disciplinas que forman parte de cada uno de los campos formativos. Entonces, un campo formativo son organizadores de los objetos de aprendizaje, de lo que van a aprender los niños. Tenemos 4. El campo formativo de lenguajes tiene una serie de finalidades, maestros. Es decir, ¿cuál es la finalidad de que se esté promoviendo o que se esté trabajando el campo formativo de lenguajes? ¿Cuál es la finalidad de que se trabaje el campo formativo de lenguajes en educación básica? La finalidad es promover en los niños la expresión y la comunicación de identidades personales y colectivas que promuevan el reconocimiento y la valoración de la diversidad en México y el mundo, fomentando el diálogo intelectual e inclusivo, intercultural e inclusivo, perdón. Entonces, lo que nos dice es que el hecho de que nosotros estemos promoviendo el campo formativo de lenguajes en nuestro centro de trabajo es para fomentar el diálogo en los niños.
para que ellos puedan expresarse, para que ellos puedan comunicar. Un diálogo que tenga las características de ser intercultural, es decir, entre compañeros, entre este colectivo, e inclusivo, donde se tome en cuenta a todos, no se discrimine, no se excluya a nadie, a todos se les tome en cuenta. Entonces, este campo formativo, que es las disciplinas de lengua materna, español, inglés, artes, lo que buscan es fomentar este diálogo intercultural, inclusivo, que los niños aprendan a expresar y comunicar identidades personales y colectivas. Otra de las finalidades de este campo formativo de lenguajes es la apropiación, es decir, que el niño aprenda, que el niño se apropie de diversas formas de expresión y comunicación, que el niño se apropie de la oralidad, que el niño se apropie de la lectura, que el niño se apropie de la escritura y la percepción sensorial, porque estamos hablando de las artes. Esto va a permitir que le permita al el niño apropiarse de estas expresiones, el niño va a poder interpretarlas y utilizarlas creativamente. El niño va a poder elaborar una carta, el niño va a poder elaborar un dibujo de manera creativa, va a poder interpretar considerando la libertad creativa y las convenciones. ¿Qué es lo que quiere el niño comunicar? ¿Qué tipo de lenguaje, quiénes en este caso son los usuarios finales de lo que el niño quiere comunicar? Entonces, el niño, gracias a este campo formativo, se va a apropiar de la oralidad, de la lectura, de la escritura, de la percepción sensorial. Eso es lo que se busca con este campo formativo. Es la finalidad, lo que queremos lograr en el campo formativo de lenguajes. Otra de las finalidades del campo formativo de lenguajes es la experimentación creativa, que el niño experimente de manera creativa, de manera lúdica, las artes, en las artes. Que el niño con esta expresión creativa y lúdica de las artes disfrute la apreciación estética, la interpretación de manifestaciones culturales y artísticas, valorando sus componentes y contextos, donde el niño le encuentre ese gusto a una representación, donde el niño le encuentre el gusto a su participación, es decir, donde se está fomentando esta interpretación o esta manifestación cultural. Otra de las finalidades de este campo formativo de lenguajes son las experiencias artísticas y estéticas que establecen vínculos afectivos y diversifican el aprendizaje, sirviendo como medios alternativos para expresar y comunicar ideas, sentimientos, reflexiones, gracias a estas expresiones artísticas, gracias a estas expresiones estéticas que realizan los niños. Esas son las finalidades en el campo formativo de lenguajes. El campo formativo de saberes y pensamiento científico también tiene sus finalidades. En el caso del campo formativo de saberes y pensamiento científico, dentro de sus finalidades tenemos que es la comprensión de procesos, que el niño comprenda el proceso, cómo sucede, cómo se lleva a cabo un fenómeno natural, un proceso. Que el niño, una vez que comprenda el proceso y el fenómeno natural, en relación con lo social, se explica mediante saberes y pensamiento científico. Que el niño pueda describir, es que la lluvia, maestra, maestro, cuando las nubes están muy cargadas, se ven muy abajo y se ven así como que cargadas, como que llenas, es porque va a llover mucho. Eso me lo dice mi abuelito. El niño está describiendo un proceso, un fenómeno natural mediante los saberes. Los saberes es ese conocimiento comunitario, ese conocimiento que tienen las personas. También hacerlo mediante pensamiento científico, pero hacerlo a través de la indagación
hacerlo a través de la interpretación, de la experimentación, de la sistematización, modelación y argumentación. Es por ello, director, supervisor, cuando usted realice una visita de acompañamiento y lo vaya a hacer a un maestro, a una maestra que esté trabajando el campo formativo de saberes y pensamiento científico, en la mayoría de las ocasiones, la maestra, el maestro va a tener una modelación, una experimentación, una representación donde los niños están indagando, están, en este caso, realizando un método científico para encontrar la explicación ante un suceso. Están realizando argumentaciones sobre un proceso o sobre un fenómeno natural. Otra de las finalidades es que se reconoce y utiliza una variedad de métodos en la construcción del conocimiento, contrarrestando la idea de un método único. Es decir, cuando usted realiza una visita de acompañamiento a una compañera maestra y la maestra esté explicando el proceso de la división, que la maestra esté explicando el proceso de la división y ahí en ese proceso de la división, la maestra esté explicándole al niño, por ejemplo, de esta forma. La división de esta forma y la maestra le está explicando al niño que 5 por 2 son 10, entonces vamos a restar esos 10 y me da un resultado de 0. Y donde el niño lo haga de otra forma, donde el niño resuelve 5, el número multiplicado por 5 que me dé o se acerque a 10 por 2. 5 por 2, 10. Para llegar a 10, ¿cuántos me faltan? 0. Tenemos dos procedimientos en los cuales el niño ya está resolviendo. Entonces, este campo formativo me permite reconocer que podemos partir y podemos encontrar distintas formas de llegar a una misma respuesta para la construcción del conocimiento. No existe un método único, una forma única. La toma de decisiones libres, responsables y conscientes está orientada al bienestar individual, familiar y comunitario para una vida saludable. Recordemos que en este campo formativo de saberes y pensamiento científico vamos a tener no solamente lo que corresponde a matemáticas, sino que también las ciencias. Entonces, las ciencias haciendo referencia a una vida saludable. Otra de las finalidades es que se practiquen relaciones sociales igualitarias e interculturales y que se fomenten relaciones que cuiden el medio ambiente y la transformación de la comunidad de manera saludable. Usted, como es muy perceptiva, maestra, como es muy perceptivo, maestro, ya se dio cuenta. Oiga, profesor, fíjese que ahorita que estamos leyendo las finalidades del campo formativo, me suena al escucharlos, profesor, a los rasgos del perfil de egreso, porque es precisamente donde nosotros vamos a encontrar esa, digamos, característica. A ver, maestros, ¿ahí me siguen viendo doble o ya no me ven doble? ¿Me pueden confirmar, por favor? Porque no quiero llegar a tapar la información. ¿Ahí me siguen viendo doble? Todavía, ok. Déjenme, perfecto. Déjenme, soluciono algo para que en la repetición, maestros, no vaya a tapar la información. Qué bueno que me alcancé a ver ahí el comentario. Listo, ya me deberían de ver nada más una vez. Perfecto. Excelente. Sí, para que después, cuando estén viendo la repetición, no vaya a ser que les esté tapando la información ahí. Gracias, maestros. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo estas finalidades de los campos formativos, me hace ruido o escucho esta parte de los rasgos del perfil de egreso, lo que se buscaba en estos rasgos del perfil de egreso. Otra de las finalidades son los conocimientos científicos y tecnológicos que se abordan como resultado de las actividades humanas interdependientes en contextos específicos, sujetos a cambio, con alcances y limitaciones, y su uso varía según la cultura y las necesidades de la sociedad, sobre todo porque recuerden que en este campo formativo de saberes y pensamiento científico, como su nombre lo dice, pensamiento científico, vamos a utilizar una metodología STEAM donde vamos a tener las ciencias, las artes, la tecnología,
para abordar la explicación, la indagación, la interpretación, la sistematización, la modelación o la argumentación de un modelo o de un proceso natural. Entonces vamos a utilizar esta parte del conocimiento científico, el conocimiento tecnológico para abordar, para comprender, para modelar ese proceso, ese fenómeno natural. Se apropia y utiliza un lenguaje científico y técnico como medio de comunicación oral, escritura, gráfica y digital para establecer nuevas relaciones, construir conocimientos y explicar modelos. Cuando se construyó estas finalidades de los campos formativos, maestros, fue lo primero. Quiero que usted visualice que se está construyendo el programa sintético. Y antes de establecer qué contenidos se van a enseñar en preescolar, qué contenidos se van a enseñar en primaria, qué contenidos se van a enseñar en secundaria, primero se establecieron las finalidades del campo formativo, es decir, qué queremos lograr con los contenidos, los procesos de desarrollo y aprendizaje que se van a trabajar en cada uno de los campos formativos. Se establecen las finalidades de los campos formativos y ahora sí, ¿qué contenidos me ayudan a lograr esta finalidad? ¿Qué contenidos me ayudan a lograr este elemento que hemos incluido aquí dentro de las finalidades del campo formativo? Y así se fueron estructurando por parte de los especialistas. Primero tenemos que tener la finalidad, hacia dónde voy, qué es lo que estoy buscando y ahora sí poder incorporar los contenidos. En el caso de ética, naturaleza y sociedades, en el caso de este campo formativo, las finalidades es darle sentido de pertenencia e identidad personal y colectiva en el contexto familiar, con la lengua, costumbres compartidas y que esto se vaya extendiendo no solamente a la familia, sino se vaya extendiendo a lo local, a lo nacional, a lo regional, a lo mundial. En esta metodología de campo formativo de ética, naturaleza y sociedades, se sugiere como metodología didáctica en las propuesta el aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas implica que tenemos que analizar, tenemos que reflexionar, tenemos que cuestionar ese problema. Regularmente ese problema se va a dar en un contexto familiar y ahí comienza ese contexto, pero después se va a ir pasando a el entorno local, nacional, regional y mundial para ayudarnos a comprender a qué se debe ese problema, a comprender las causas que históricamente afectaron o llevaron a las personas a tomar esas decisiones, a analizar las causas, las consecuencias. Otra de las finalidades es el reconocimiento de diversas sociedades y culturas, donde se fomenta el pensamiento crítico sobre sus historias, costumbres, formas de convivencia, valorando tanto la propia cultura como otras. Aquí es donde ya nosotros vemos este énfasis a la historia, donde abordamos culturas, costumbres, ideología de distintas culturas a lo largo de la historia, desde las locales hasta las mundiales, donde ya vemos la cultura egipcia, cultura Mesopotamia, Mesoamérica, todos estos elementos, pero desde un pensamiento crítico. Reconocemos esa diversidad que existe, pero con un pensamiento crítico en el sentido de que, ok, las primeras civilizaciones, ¿por qué florecieron? ¿Por qué tuvieron éxito? Porque utilizando el pensamiento crítico nos damos cuenta que se establecieron a las orillas de ríos. Y el agua jugó un papel muy importante, el agua que abastecía a esas regiones. Entonces, ya el niño está desarrollando su pensamiento crítico sobre esas historias, sobre las costumbres que tenían, sobre las formas de convivencia, y a partir de eso se va, en este caso, generando el aprendizaje, pero partiendo de esa finalidad, que el niño desarrolle un pensamiento crítico del análisis, de la reflexión y pueda valorar la diversidad cultural. Otra de las finalidades es la toma de decisiones libres, responsables y los principios éticos y valores democráticos como lo es el respeto, la libertad, la justicia, la empatía, que éstas guían las prácticas personales y colectivas.
permitiendo reflexionar, tomar decisiones y relacionarse positivamente con los demás. Ya la parte de esta ética, de la formación cívica y ética, donde se busca el diálogo, los acuerdos, escucharse, respetar los puntos de vista, tomar decisiones que no sean influenciadas por alguien más, sino que es resultado de su pensamiento crítico, de su análisis. El respeto y la protección de los derechos humanos se fortalece durante el trayecto educativo, enseñando a defenderlos ante desigualdad e injusticia y a ejercerlos de manera informada y pacífica, respetando todas las diversidades. ¿Qué se está promoviendo aquí con esta finalidad del campo formativo de ética, naturaleza y sociedades? Una cultura de paz, donde los niños puedan resolver los conflictos por la vía pacífica, sin violencia. La responsabilidad en el cuidado y conversación de la naturaleza se basa en la comprensión de que todos formamos parte de ella, promoviendo los compromisos de bajo impacto ambiental y sustentabilidad para un medio ambiente sano. Es parte de las finalidades de este campo formativo de ética, naturaleza y sociedades. Entonces, los contenidos que la maestra va a estar trabajando en este campo formativo van orientados hacia el impacto ambiental, hacia la sustentabilidad, a que el niño reconozca el cuidado y la conservación de la naturaleza como algo clave para que podamos vivir en armonía. El desarrollo de las conciencias históricas y geográficas permite comprender las transformaciones sociales, naturales, culturales, económicas y políticas, reconociendo que el presente resulta de decisiones pasadas y que el futuro depende de nuestras acciones actuales, ya donde se está fomentando el diálogo, la argumentación, el debate para fomentar este pensamiento crítico en nuestros alumnos. Son parte de estas finalidades. Y en el campo formativo de lo humano y lo comunitario, dentro de las finalidades, se espera que al concluir se construya una identidad personal mediante la exploración de gustos. ¿Cuáles son los gustos que tienen los niños? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus necesidades? Sus posibilidades, sus formas de entender e interactuar en diversos contextos, tanto sociales como naturales. Y que a partir de esto el niño vaya construyendo una identidad personal. Otra de las finalidades del campo formativo de lo humano y lo comunitario es concebir la sexualidad como resultado de una construcción cultural, conformada por distintas maneras de pensar, representar y entender el cuerpo y su relación con la igualdad de género. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a ser conscientes de que cuando hablamos del campo formativo de lo humano y lo comunitario, no es decir, de eso se encarga el maestro de educación física y el maestro de educación física, él le corresponde todo esto. No, yo como maestro, yo como maestro de grupo de primaria, yo como educadora de nivel de preescolar, no le voy a dejar toda la responsabilidad al profesor de educación física porque el campo formativo incluye la disciplina de educación física a que él cubra los contenidos y procesos de desarrollo y aprendizaje. A partir de las necesidades que están presentes en mi grupo, en mi escuela, yo puedo recurrir a estos contenidos para abordar estos contenidos porque me interesa que el niño construya una identidad personal, porque me interesa que el niño desarrolle sus potencialidades afectivas con la interacción con sus compañeros, las motrices, las creativas, la interacción y la solución de problemas, reconociendo, valorando y respetando las de otras personas. Y entonces yo en el aula como maestro de grupo puedo promover en mejor medida todos estos elementos, a que esperarme a que sea la clase de educación física y el profesor ahí pueda abordar esto. Entonces, sí es importante reconocer que no es que sea exclusivo el campo formativo de lo humano y lo comunitario, una responsabilidad única del profesor de educación física, sino es partiendo de nosotros las necesidades, cómo vamos a contextualizar, cómo vamos a realizar la integración curricular para abordar los contenidos. Fortalezcan capacidades perceptivo, socio y físico-motrices y las que deriven en el desarrollo creativo de la motricidad en relación con el cuerpo como espacio de cuidado y afecto. Nuevamente, yo educadora en preescolar voy a enseñarles a los niños el cuidado de su cuerpo y voy a recurrir a los contenidos y los procesos de desarrollo y aprendizaje presentes en este campo formativo de lo humano y lo comunitario, para, a partir de eso, estar viendo cómo vamos a llevar a cabo exactamente, profe Alejandro, un proyecto de aprendizaje-servicio que permita cuidarnos,
cuidar nuestro cuerpo, desarrollar estas capacidades que tenemos como personas. Reflexionen y comprendan su vida emocional, afectiva, así como las de las demás personas, como elemento constitutivo de relaciones de convivencia y potencial bienestar. Recuerden que en este campo formativo, maestros, anteriormente nosotros teníamos, si recuerdan, un espacio para educación socioemocional. Ese espacio para educación socioemocional ya está implícito, pero ahora dentro de este campo formativo, de lo humano y lo comunitario. Entonces, en este campo formativo de lo humano y lo comunitario, se va a hacer énfasis al desarrollo de esta vida afectiva, emocional, esta reflexión. En secundaria se tiene un espacio que se llama tutoría, donde en este espacio de tutoría se puede fomentar esta reflexión en torno a distintos elementos que van ocurriendo en el día a día. Pero en el nivel de primaria, en el nivel de secundaria, en el nivel de preescolar, en el nivel de telesecundaria, pues nosotros tenemos que buscar los espacios para, a través de los proyectos, a través de las acciones formativas, reflexionar sobre la vida afectiva de los niños, y de las demás personas para que haya una buena relación de convivencia, para que haya bienestar en el grupo con los niños. Promueven ambientes de convivencia sana, pacífica entre quienes integran la comunidad educativa, identificando aquello que trastoque sus entornos, aquello que les llegue a afectar, aquello que les llegue de alguna manera a incomodar. Experimenten la importancia de cuidar, mejorar y preservar la salud, el entorno natural y social como una responsabilidad individual y colectiva que se presenta ante una vida caracterizada por la incertidumbre. Estos son algunas de las finalidades, maestros. Y como puede darse cuenta, juegan un papel muy importante. Un error típico de la función de dirección es restarle importancia a este campo formativo, los contenidos y los procesos de desarrollo y aprendizaje plasmados en este campo formativo y centrarnos únicamente en los otros campos formativos. Entonces, es importante este ejercicio de reflexión para ahora en agosto que usted logre su ascenso, primero Dios, reconocer la importancia que tienen todos los campos formativos y que cada uno de ellos, el hecho de que usted como director, como futuro director, como futuro supervisor, conozca las finalidades, porque al visualizar las finalidades ya sabemos hacia dónde van los contenidos, ya sabemos hacia dónde van los procesos de desarrollo y aprendizaje, con qué van a tener relación o qué es lo que buscan. Y entonces se va a dar cuenta usted que la parte socioemocional, la parte afectiva, la parte de convivencia, en este campo formativo la voy a estar promoviendo. Gracias a ese campo formativo, yo voy a estar promoviendo una convivencia armónica, pacífica, inclusiva, democrática en mis alumnos. Gracias al campo formativo de lenguajes, yo voy a promover la oralidad, yo voy a promover, en este caso, la lectura, la escritura en mis alumnos, la representación estética, artística. Gracias al campo formativo de saberes y pensamiento científico, mis niños van a analizar, van a reflexionar, van a poder modelar a partir de saberes, a partir de conocimiento científico, a partir de la ciencia, van a poder integrar y van a poder conocer los procesos históricos, las causas, las consecuencias, reflexionar en torno a ello, problematizarlos gracias al campo formativo de ética, naturaleza y sociedades. Una vez que tengo una visión clara de esto, pues ya voy a poder ser un poco más consciente de cuáles son las áreas que como director tengo que atender a partir de las necesidades que observo en mis alumnos. ¿Cuál es el campo formativo al que tenemos que darle un poco más de énfasis o al cual tengo que acompañar, al cual tengo que apoyar a partir de cómo se está dando la dinámica de convivencia, cómo se está dando la relación ahí en la escuela? Ya sé que voy a apoyar a este profesor, a esta profesora, o voy a apoyar al maestro para que se enfoque en este campo formativo, porque al estar trabajando el proyecto o la acción formativa, va a estar viendo contenidos que van hacia una convivencia armónica, que van hacia un bienestar en los alumnos. En el caso de los contenidos, estos están presentes en cada uno de los campos formativos, son una disposición de conocimientos, son una disposición de saberes. Son conocimientos, son saberes, los contenidos,
que cobran sentido más allá de un significado particular en relación a lo que se establece entre ellos y los ejes articuladores. Los contenidos vinculan el conocimiento con hechos concretos de la realidad mediante problematizaciones o temas generales de estudio. Ahorita vamos a ver un ejemplo y vamos a ver esa parte. Los contenidos poseen distintos niveles de concreción. Esos niveles de concreción, maestros, nosotros los podemos ver reflejados de distintas formas. El nivel de concreción entre niveles educativos, es decir, por ejemplo, un contenido que hable acerca de la lectura de distintos tipos de textos. Lo vamos a ver desde preescolar, la iniciación, en primaria, la consolidación y en secundaria ya un análisis, una reflexión más profunda de la lectura de ese texto. Entonces es un contenido que habla sobre la lectura, pero son distintos niveles de concreción. Ahora vámonos al mismo nivel educativo. En preescolar, los contenidos son los mismos para primero, segundo y tercero de preescolar. Entonces, nosotros vamos a ver procesos de desarrollo y aprendizaje que es a través de esos procesos de desarrollo y aprendizaje entre fases o entre niveles, vamos a ir viendo cómo el niño va a ir concretando, va a ir consolidando ese contenido. Por ejemplo, primaria. En primaria tenemos un contenido. Ese contenido se va a concretar hasta segundo grado de primaria. Es decir, en primer año el niño va a ver ciertos procesos de desarrollo y aprendizaje, pero si el niño no lo consolidó en primer año, tiene todavía segundo año para concretar ese contenido. Entonces, por eso se complejiza en cada fase dependiendo de las características de desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, dando una pauta de un abordaje espiral para retomar ese contenido con mayor profundidad para poder analizarlo. Y en el caso de los procesos de desarrollo y aprendizaje, también conocidos como PDA, los PDA, procesos de desarrollo y aprendizaje, son los recorridos. ¿Qué recorrido va a seguir el niño? ¿Dónde inicia, hacia dónde va? O son las rutas posibles por las cuales el niño va a transitar, que dan cuenta en las formas en las que las niñas, niños y adolescentes se van a apropiar del contenido, se van a apropiar del aprendizaje. Entonces eso les va a permitir comprender el mundo que les rodea e intervenir en distintas situaciones. Es la forma en la cual estos PDA, estos procesos de desarrollo y aprendizaje, me van a dar a mí una idea. Ok, aquí el niño identifica. En primero el niño identifica. En segundo el niño aplica. Ok, ya estoy viendo más o menos cómo va. Yo como director ya sé que el maestro de primero tengo que aconsejarlo para que él no se presione, para que el niño tenga que aplicar ya ese contenido. No, el primero es que lo identifique. Él se va a centrar en que el niño desarrolle su capacidad para identificar esos elementos. Ya el niño de en segundo grado de primaria, ahora él sí lo va a consolidar. Entonces, esos elementos, para eso nos ayudan estos procesos de desarrollo de aprendizaje. Esta es la estructura del programa sintético. Ahora, una parte muy importante, maestros. El proceso de concreción curricular. En el mes de agosto, usted va a llegar a la zona escolar, primero Dios, con el equipo de directores y va a tener un consejo técnico de zona. En ese consejo técnico de zona, donde usted va a estar con los directores de su zona escolar, van a planificar para el arranque del ciclo escolar la concreción curricular. Entonces usted como supervisor va a llegar a una zona en la que usted no sabe y no dé por hecho que todos los directores conocen el proceso de concreción curricular. Usted como autoridad, usted como supervisor escolar va a guiar a esos directores de su zona para el proceso de concreción curricular. Usted como director va a llegar a una escuela en la cual tampoco dé por hecho que los maestros de esa escuela conocen cómo realizar el proceso de concreción curricular. Y digo que no lo dé por hecho por su bien, futuro director, futuro supervisor, por el bien de usted. Porque si usted llega, digamos que diciendo, es que ya lo debes de saber, maestro. Eres maestro, eres director, ya lo debes de saber. ¿Cómo que eres director y no conoces el proceso de concreción curricular? No me imagino cómo estará tu escuela. ¿Qué va a ganar con eso?
lejos de unir, de coordinar, de integrar, pues va a generar rencillas, problemas de liderazgo y va a ser una situación incómoda para usted el proceso de liderazgo que va a tener en esa zona escolar, en esa escuela. Por ello, a eso me refiero con no de por hecho que ya saben o que deben de saber. Usted llegue con toda la intención. Sí, maestros, sé que ustedes probablemente ya conocen, pero vamos a repasar. Vamos a repasar de qué manera vamos a llevar a cabo, vamos a repasar para ver de qué manera vamos a consolidar y vamos a aterrizar esto, de acuerdo a mi perspectiva, de acuerdo a las necesidades que yo he identificado. Si usted llega con esta actitud, va a ganárselos, maestra, va a ganárselos, maestro. Y entonces el liderazgo va a fluir de mejor manera, porque ellos van a percibir a un líder, como director usted, como supervisor usted, que llega a orientarlos, que llega a apoyarlos, que llega a aclararles dudas que han tenido quizá de 3, 4 años, de 2, 3 años que inició la nueva escuela mexicana y entonces usted en un ratito donde estuvo explicando, logró explicarles detenidamente y oye, pues es que este director sabe muchísimo, ese supervisor sabe muchísimo. Y eso en liderazgo, maestro, maestra, le va a rendir muy buenos resultados, le va a facilitar muchísimos elementos, muchísimas cosas. Entonces, por ello mi recomendación es no llegue usted con una actitud en la cual usted dé por hecho que lo saben o que lo deben de saber. Entonces, vamos a repasar cómo es este proceso, el proceso de concreción curricular y quiénes participan y cómo inicia. Primero inicia con la elaboración de los planes de estudio para educación preescolar, primaria y secundaria. Lo veíamos la clase pasada. Eso es lo primero que se tiene que conocer, que existe un plan de estudio y que en ese plan de estudio se establece la estructura del plan de estudio, donde se reconoce la importancia de los 4 elementos, pero me voy a centrar en 3. Autonomía curricular, la importancia de la autonomía curricular, la integración curricular y la comunidad como núcleo del proceso de integración curricular. Esos 3 elementos son clave, reconocerlos, y están en el plan de estudio, que era en lo que yo me enfocaba en la clase anterior del día lunes. Ya sabemos que esto nos lo va a proporcionar la Secretaría de Educación Pública, el plan de estudio. Ese nos lo proporciona la SEP. Pero además, como lo vio usted en el título de la clase del día de hoy, hay un anexo, un anexo. Ese anexo corresponde a los programas sintéticos. Exactamente, profe David. El derecho a la educación sería el cuarto, pero lo doy por hecho de que lo estamos promoviendo. Pero para enfocarnos en efectos prácticos del proceso de concreción curricular, esos 3 son los que les mencionaba. Ahora, el anexo, los programas sintéticos de estudio. Están para la fase, aquí les faltó 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para las 6 fases. Entonces, estos 2 elementos nos los proporciona la Secretaría de Educación Pública, la Autoridad Educativa Federal. Con esto, nosotros tenemos que realizar un programa analítico. Pero observe, director, observe, futuro supervisor, es en colectivo docente. Porque regularmente se comete el error de decirle al maestro de matemáticas, al maestro de sexto, a la educadora de tercero de preescolar, maestra, elabora el programa analítico. No, el programa analítico es el resultado del trabajo realizado en colectivo, no de una persona. No porque es el maestro que más sabe, no es porque es el maestro que tiene más experiencia, él va a elaborar el programa analítico, luego nos lo trae y nos lo comparte, o que cada maestro haga su programa analítico. Eso no, maestros. Cuando nosotros como directores cometemos el error de decirle a un maestro, maestro, realiza tu programa analítico, desde ahí lo que estoy demostrando es un completo desconocimiento de qué es un programa analítico de mi parte. ¿Por qué? Porque no lo puede hacer un docente. Porque para la elaboración del programa analítico requiere un proceso de integración curricular, requiere un proceso de diálogo.
Entonces, no puedo pedirle a un docente que haga el programa analítico de su disciplina. No puedo pedirle a un docente que haga el programa analítico de su fase, en este caso, de su grado. Eso no es posible, no es lógico, porque el programa analítico lo elaboramos en conjunto. Es un trabajo en colectivo que precisamente, como lo mencionan ustedes, se hace en espacios de consejo técnico o se hace en espacios, en el caso de secundaria, de academias. El programa analítico es en colectivo. ¿Qué es lo que va a hacer de manera individual el docente? Su planeación. Eso sí lo hace de manera individual. Cada docente realiza en este caso, planeación. Cada docente va a realizar la planeación. Bueno, hay sus excepciones, Lenny. Ahí, en el caso de las escuelas unitarias, pues sí, escuelas unitarias, bidocente, tridocente, pues con los maestros con los que formamos parte. Pero ahí, muchas de las veces, Lenny, los supervisores escolares lo que hacen es, aunque sea una escuela unitaria, lo que hace el supervisor escolar es, dependiendo de la zona geográfica, reúne a los maestros que trabajan en escuelas unitarias, multigrado, bidocente, tridocente, porque hasta cierto punto guardan características similares. Entonces, para que mutuamente se estén apoyando. Si bien hay un trabajo dialógico entre los docentes, eh, cada docente va a estar elaborando su programa analítico, pero enriqueciéndose con la interacción de los demás. Y entonces aquí la planeación didáctica efectivamente es el plano didáctico. Es el plano didáctico cuando ya se va a elaborar la planeación didáctica. Pero lo que quiero que veamos, maestros, es la estructura. ¿De dónde partimos para hacer nuestra planeación? Para que el docente tenga su planeación. Primero, el plan de estudio y el programa sintético que se va a entregar. Es decir, usted como futuro director, usted como futuro supervisor, puede tener estos impresos y engargolados, porque esos no deberían de cambiar, porque son los que nos proporciona la Autoridad Educativa Federal, el plan de estudio y los programas sintéticos. ¿Qué es lo que va a estar cambiando constantemente? Cada vez que sea necesario, cada mes, cada bimestre, cada trimestre, cada semestre, cada año. ¿Qué es lo que va a estar cambiando en constante cambio? El programa analítico. El programa analítico no se construye de principio a fin en un solo momento. No es de que usted, director, les va a pedir el programa analítico en el mes de agosto y ya tenemos el programa analítico para todo el ciclo escolar. Eso no funciona así. Eso no es así. El programa analítico se va actualizando, el programa analítico se va elaborando partiendo de las necesidades que van surgiendo en el proceso. Y la planeación didáctica. Para yo poder hacer mi planeación didáctica, la planeación de clase, tengo que partir de mi programa analítico. ¿Ok? Tengo que partir de ese programa analítico para yo poder elaborar la planeación. Yo no debería de hacer una planeación si no tengo mi programa analítico. ¿Por qué? Porque no tengo los contenidos contextualizados del programa sintético. Entonces, es una especie de embudo, maestros, para llegar a la planeación didáctica. Ya en la planeación didáctica yo puedo incluir cualquier acción formativa, proyectos, situaciones didácticas, secuencias didácticas, consignas, dependiendo ya de mi contexto, dependiendo de las necesidades de los alumnos, dependiendo de mis conocimientos, de mis capacidades, dependiendo de muchos elementos. Pero eso ya va a ser el docente. Nosotros ahorita vamos a reconocer que hay una estructura que se tiene que seguir, que se tiene que partir. Ahora, la clave está aquí, maestros. La mayoría de las preguntas en su examen son de eso que está ahí encerrado, de la elaboración, la construcción del programa analítico. Ese programa analítico que vamos a construir en colectivo es la base del trabajo
que como docentes, directivos o supervisión escolar vamos a realizar durante todo el ciclo escolar. Si una escuela, supervisor, no tiene su programa analítico, es un barco a la deriva, van sin rumbo. Si usted como director no tiene su programa analítico, están perdidos. No hay rumbo en cuanto cada docente están estirando para su lado y no hay un orden, no hay una organización, no hay una estructura. Elaborar el programa analítico implica retos, claro que sí, sobre todo de comunicación, de diálogo, de escucha activa, pero es la base de nuestro trabajo. El supervisor escolar, futuro director, a usted le va a estar solicitando su programa analítico para poder ver cómo le va a brindar acompañamiento, cómo le va a brindar asesoría a través de lo plasmado en ese programa analítico. Es decir, el director el supervisor tiene que saber qué está trabajando usted en la escuela para después él ir a darle una asesoría sobre las metodologías, sobre la evaluación, sobre todos los elementos. Es decir, porque si usted no tiene un programa analítico, es como decirle al supervisor, a su jefe inmediato, pues es que no sé qué están trabajando mis maestros, supervisor. No tenemos un programa analítico. El programa analítico se tiene que tener, usted como director tiene que tener un programa analítico de la escuela. Más adelante vamos a estar hablando sobre la construcción del programa analítico y con lujo de detalle vamos a despejar todas esas dudas que están externando, si en este caso es por nivel, por fase, todos esos elementos. Más adelante los vamos a estar revisando, maestros. Ahorita es comprender cómo es este proceso para concretar el currículum, para aterrizarlo, lo que me proporciona la Secretaría de Educación Federal y poderlo aterrizar a mi escuela, para poderlo aterrizar, en este caso, a mi zona escolar. Eso es lo que me interesa ahorita en esta parte de la estructura, que usted vea este filtro y que vea cómo va. Por ello, en el cuaderno de apuntes donde le estuve compartiendo, le dejaba estos espacios en blanco para que usted aquí vaya describiendo cómo es este filtro hasta llegar a la planeación didáctica, cómo nosotros vamos a ir en ese ejercicio, en ese trabajo realizando. En cada programa sintético de la fase 1, 2, 3, 4, 5, 6, está este esquema. Está este esquema allí en el programa sintético, maestros. En este esquema se describe el proceso de concreción curricular, donde nos dice que está el programa de estudio, son contenidos nacionales, después a través de un proceso de apropiación, articulación y contextualización, se contextualizan los contenidos nacionales, se elabora el programa analítico de la escuela. Al programa analítico de la escuela se pueden integrar contenidos locales. Cuando nosotros integramos contenidos locales a el programa de la escuela, realizamos un proceso de codiseño y finalmente obtenemos nuestra planeación didáctica como docente. Este proceso en el cual nosotros los contenidos nacionales que nos dice la Secretaría que debemos de trabajar, esos contenidos nacionales, los vamos a enriquecer mediante un proceso de contextualización y codiseño que los colectivos docentes van realizando en trabajo colegiado, como por ejemplo lo es el Consejo Técnico, o bien academias en el caso de secundaria, para analizar contextos locales, nacionales, mundiales donde viven y aprenden. Ok, este es el formato que está en el libro de los programas sintéticos. Voy a explicarles, maestros, cómo es este proceso. Voy a, utilizando esta pantalla en blanco para explicarles cómo se realiza este proceso para tratar de aterrizarlo, maestros, para tratar de asimilar todo este proceso. Primero, como primer punto tenemos el plan de estudio. El plan de estudio. El plan de estudio. Ese plan de estudio nos lo proporciona la Secretaría de Educación junto con los programas sintéticos. El programa sintético. Entonces,
Estos nos los va a proporcionar la Secretaría de Educación Pública. Es nuestro... Ok, maestros, déjenme... Qué bueno que me dicen. Y déjenme ver si ahora... ¿Ahora sí la ven, maestros? ¿No? Ok, no se preocupen. Si no la ven, déjenme, lo hago en otro documento. ¿Sí se ve? Unos dicen que no, que sí. Ok. Como algunos dicen que no, voy a cerrarlo y voy a hacerlo en otro elemento. No se preocupen, maestros. No se preocupen. Lo hacemos en otro elemento. No se preocupen para que todos lo puedan visualizar. Déjenme. Y ahora sí ven la pantalla en blanco, ¿verdad, maestros? Perfecto. Muy bien. Esta pantallita en blanco aquí la vamos a utilizar para explicar este proceso. Muy bien. Les decía, maestros, que la Secretaría de Educación Pública, la SEP, a nosotros nos va a entregar dos elementos. Nosotros vamos a disponer como futuros directores, como futuros supervisores, vamos a disponer de dos elementos, lo que es el plan de estudio y el programa sintético. Ok. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted en agosto al llegar con sus colectivos, ya sea en la escuela o en la supervisión escolar? Lo que tiene que hacer es realizar un proceso de apropiación o, en este caso, recordar los elementos que integran el plan de estudio. Ese va a ser el punto de partida. Una ventaja para usted es de que aquí en el curso, esos materiales que usted está descargando de las sesiones anteriores le van a servir para su práctica, para apuntes, para usted preparar sus presentaciones, para este material que usted vaya a diseñar, esos cuadernos de apuntes que está descargando, donde está tomando sus notas, van a ser su acordeón, su borrador para sintetizar la información y realizar ese proceso con sus colectivos. Es lo primero que le recomiendo que realice. No dar por hecho que ellos ya saben, que ya lo conocen. Usted se los va a explicar esos elementos, así como hemos ido viéndolos, reconociendo la importancia de cada uno de ellos. Ya una vez que lo hicimos, nosotros, partiendo de esto, vamos a realizar nuestro programa analítico. Vamos a realizar nuestro programa analítico. ¿Qué es el programa analítico, maestros? Es una estrategia. Estrategia de contextualización y codiseño de contenidos. Eso es el programa analítico. Es una estrategia de contextualización y codiseño de contenidos. De eso trata el programa analítico. Ahora, cuando nosotros vamos a elaborar el programa analítico, hay unos pasos que tenemos que seguir. Nosotros tenemos que seguir una serie de pasos para poder elaborar el programa analítico, para poder elaborar esta estrategia en la cual vamos a contextualizar los contenidos nacionales. Estos son los contenidos nacionales. El programa sintético establece lo que se debe enseñar en Veracruz, en Nuevo León, en Tamaulipas, son los contenidos nacionales.
¿Qué vamos a hacer nosotros? Contextualizar esos contenidos porque la realidad que se vive en Veracruz es distinta a la de Nuevo León, es distinta a la de Tamaulipas, es distinta a la de Puebla. Entonces vamos a contextualizar esos contenidos. Para elaborar nuestro programa analítico, el cual se realiza en colectivo, donde vamos a incluir a todos, al maestro de educación física, si está ahí con nosotros el personal los maestros de educación especial que están ahí en nuestra escuela, vamos a escucharlos a todos. Todos van a participar en el diseño del programa analítico, porque conocen a los alumnos, conocen las características de la escuela, los que tengamos a nuestro alcance, todos los agentes educativos, exactamente. Para elaborar el programa analítico, nosotros vamos a seguir 3 pasos. El primero de ellos es realizar una lectura de la realidad. Lo primero es realizar una lectura de la realidad. Es decir, nosotros vamos a ver cómo está la escuela, cómo está la comunidad, cómo está el territorio. Y el objetivo de esa lectura de la realidad, el objetivo de esta lectura de la realidad es obtener información. Ese es el objetivo de la lectura de la realidad. Entonces, en esa lectura de la realidad, en ese análisis del contexto socioeducativo de la escuela, que sería el nombre largo, el nombre completo, análisis del contexto socioeducativo de la escuela, una lectura de la realidad, nosotros vamos a obtener información. ¿Qué información? La que nosotros querramos o que la que nosotros creemos que necesitamos. Eso ya va a depender de nuestra experiencia, nuestros conocimientos, nuestros saberes. Entonces, por ejemplo, en un jardín de niños, en un preescolar, dice la directora, necesitamos conocer información sobre las necesidades específicas de los niños. Entonces, en la entrevista vamos a incluir preguntas, en la entrevista a los padres de familia, vamos a incluir preguntas relacionadas con si el niño enfrenta alguna barrera para el aprendizaje y la participación, es un alumno con discapacidad, quiénes lo apoyan, quiénes están con él en esa situación. ¿Qué está haciendo la directora de ese jardín? Ella quiere obtener información, conocer la lectura de la realidad. ¿Para qué? Para poder contextualizar los contenidos. Ese es el objetivo al final del día con el programa analítico. Entonces, lo que está haciendo esta directora en preescolar es ver cuáles son las condiciones en las que se encuentran los alumnos para ver de qué forma a futuro van a contextualizar los contenidos, de qué forma se va a realizar el codiseño de los contenidos. En una secundaria, el director de la escuela dice, maestros, en consejo técnico, en la fase intensiva, maestros, miren, ¿qué les parece si recabamos información a través de estas guías de observación? Vamos a ver cómo es la interacción con los alumnos, si saben trabajar de manera colaborativa, si no saben trabajar de manera colaborativa, identificar esto. El director está obteniendo información, la que él considera prudente para que los maestros puedan trabajar los contenidos. Entonces, como puede darse cuenta, estoy hablando de diferentes instrumentos. No le estoy mencionando, es que maestros, la lectura de la realidad, el análisis del diagnóstico socioeducativo de la escuela, solamente es con un examen, profesor. Solamente con un examen y ya con un examen, profesor, si usted aplica un examen, ya con eso va a poder, conocer las necesidades de los alumnos. No, el proceso de lectura de la realidad es para obtener información. Y en ese proceso de lectura de la realidad voy a describirlo, maestra. Voy a describirlo, maestro. Quiero que usted lo imagine. O lo recuerde, si así lo hace. Están en ese proceso en el cual están obteniendo información, ya decidieron qué instrumentos van a aplicar, pero están dialogando. Y entonces están dialogando entre todos los maestros de manera ordenada y el director tiene algunas preguntas guía para guiar lo que es las aportaciones de los maestros. Y entonces dice un maestro, están haciendo el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Y dice un maestro, oiga, director, yo soy foráneo, director.
Camino acá a la escuela, paso por donde está un río y he visto cómo ese río está bien contaminado, director. Aquí en la comunidad, no sé si sea parte de la costumbre de las familias, pero hay mucha basura ahí alrededor, está muy saturado y eso ocasiona que el agua, no esté presente, no circule o que esté muy sucio. Y entonces, interesante lectura de la realidad que haces de nuestro contexto, profesor. Tome nota y escriben ahí a manera de una idea, de lluvia de ideas, lo que mencionó el profesor. Oiga, profe, fíjese que yo la semana pasada fui aquí a la tienda y hay un conflicto entre los padres de familia. Los padres de familia no ven del todo bien el hecho de que se está construyendo una planta aquí cerca de la comunidad, entonces traen esa molestia. Esa inquietud de los padres de familia, la escribimos. Oiga, director, fíjese que yo ya tengo 4 años aquí en esta escuela y un problema que he identificado con los alumnos es de que maltratan mucho a las niñas, director. Está muy marcado el machismo aquí en la escuela, director. Toma nota de esa situación. Y es un proceso dialógico donde cada maestro, cada maestra está haciendo aportaciones respecto a qué? A los niños, a los padres de familia, a las clases, a la organización, a la estructura, todos los elementos. En la lectura de la realidad, en este análisis del contexto socioeducativo de la escuela, el objetivo es identificar temáticas del territorio, de la comunidad, identificar acontecimientos que se acaba de construir algo, se va a poner una planta, se va acontecimientos, identificar situaciones, identificar problemáticas, es decir, obtener información, maestros, obtener información. Ya terminamos, estuvimos ahí 3 horas, opinando y argumentando y tenemos tapizado el salón de todas las ideas que estuvieron aportando los maestros, de todas las ideas que estuvieron aportando los maestros ahí. Y entonces les dice el director, muy bien, maestros, ya realizamos a grandes rasgos, ya tenemos información para de nuestro diagnóstico socioeducativo de la escuela. E incluso ahí pueden ser resultados de las evaluaciones, de las observaciones de los maestros. El objetivo, recuerden, aquí está, aquí se los plasmé. El objetivo es obtener información. Ya que tenemos esa información, pasamos al segundo plano del diagnóstico socioeducativo de la escuela. El segundo es la contextualización. Ya identificamos cómo estamos. Ahora vamos a contextualizar los contenidos nacionales, los contenidos del programa sintético. Pero para poderlos contextualizar, para poderles dar sentido a esos contenidos, tenemos que jerarquizar toda esa información que tenemos ahí en el salón. Por ejemplo, estamos en la escuela y un maestro comentó que uno de los problemas que él identifica siempre es que los niños, no tienen una buena convivencia. Entonces, la situación prioritaria a la que llegaron como conclusión o al acuerdo en colectivo fue atender la convivencia escolar. Esa temática de convivencia escolar, esa situación de la convivencia escolar, esa problemática de la convivencia escolar, ese acontecimiento reciente en el que hubo un problema de convivencia escolar, el nombre que usted le quiera dar, temática, acontecimiento, situación, problemática, va a ser el punto de partida para contextualizar los contenidos. Y entonces, ya está sobre la mesa todos los maestros ahí, convivencia escolar. Y entonces viene el diálogo. A ver, maestros, ¿todos tienen su programa sintético? ¿Todos tienen sus contenidos, su campo formativo, los procesos de desarrollo y aprendizaje que les corresponden? Sí. Perfecto. Vamos a empezar. Revisen, maestros, en su programa sintético, los contenidos nacionales, ¿cuáles son los contenidos de su campo formativo
que podemos vincular con la situación, el acontecimiento, la temática o la problemática que hemos decidido abordar, en este caso la convivencia escolar. Y entonces dice la maestra de español, oiga, profe, yo aquí tengo algo sobre sobre normas y reglamento. Creo que es la base para una buena convivencia, establecer normas y reglamento. Voy a seleccionar este contenido y es uno, voy a seguir buscando otro contenido. De modo que ya después de este ejercicio, los maestros encuentran 4, 5, 6, 7, 8 contenidos, empiezan y encuentran distintos contenidos que pueden vincular con esa situación. Ya los encontraron. Ahora, no vamos a trabajar todos esos contenidos. Vamos a tratar de realizar un proceso de integración curricular. ¿Qué proyecto, qué actividades, qué acciones formativas podríamos realizar para vincular los contenidos? Ah, es que mire, profesor, ese contenido que encontró la maestra de español se vincula con mi contenido de ética, naturaleza y sociedades en el que habla acerca de cómo históricamente las culturas, las sociedades se empezaron a organizar y demás, y la parte de la convivencia fue un factor relevante porque ocasionó guerras y demás. Creo que lo puedo vincular yo también con eso. Y empieza este diálogo. De modo que a partir de ese diálogo, de este ejercicio, estamos seleccionando los contenidos que vamos a trabajar para poderlos incluir en nuestro programa analítico y que ya después cada quien pueda hacer su planeación. Ya tenemos para esa situación. ¿Qué les parece, maestros? En este mes, ¿cuántas situaciones abordamos? Pues es que con esa situación, director, yo creo que nos llevamos unos 15 días, unas 2 semanas. Yo creo que sería conveniente unas 2, 3 situaciones más abordarlas, que al cabo, si no las alcanzamos a cubrir, no pasa nada, las volvemos a analizar y ver si las retomamos para el siguiente mes o demás. E inicia este diálogo. En ese proceso de contextualización, lo primero que estamos haciendo es identificar los contenidos. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a trabajar? Porque en el programa sintético los contenidos no vienen en orden. No quiere decir que este contenido va primero, después este contenido es el que se debe trabajar, después este otro contenido. Los libros de texto no marcan un orden en el que primero trabajo este proyecto que viene en el libro de texto, después este otro, después este otro. El proceso de integración curricular en el cual nosotros vamos a obtener como resultado, vamos a llevar a cabo esta estrategia de contextualización y codiseño de contenidos, es donde nosotros vamos a determinar qué contenidos vamos a trabajar, cómo los vamos a trabajar y cuándo los vamos a trabajar. Entonces, de esa forma, nosotros, pues va a decir una maestra, va a decir un maestro, oiga, profe, pues a mí me gustaría trabajarlo por secuencia didáctica porque no lo puedo integrar en un proyecto. Es válido. Oiga, profe, la maestra Juanita y yo nos podemos organizar para un proyecto, fíjese que así, así, así. Perfecto, es válido. Es decir, no hay como tal una regla que diga, no, es que tienen que llevar esta estructura, estos elementos. Entonces, supervisor, por ello usted tiene que conocer el programa analítico para ver qué es lo que están trabajando. Si usted se guía por el programa sintético y va a una escuela y dice, es que la escuela debe estar trabajando ese contenido, no va a ser así. ¿Qué va a marcar esa ruta, esa pauta de qué se está trabajando? El programa analítico. Y ahora, la parte de contextualización es otro rollo, que lo vamos a ver más adelante, porque nosotros vamos a contextualizar y vamos a obtener 3 tipos de contenidos a raíz de esta contextualización. 3 tipos de contenidos que vamos a obtener. Se los menciono así de manera general, pero en próximas clases vamos a ahondar en ello. Y es los contenidos contextualizados, contenidos sin ajustes y contenidos nuevos. Son 3 tipos de contenidos que nosotros vamos a incorporar al programa analítico. Y todo esto surgió desde el programa sintético. Entonces, ese es el proceso de contextualización. Ya que contextualizamos los contenidos, ya que decidimos qué contenidos vamos a trabajar, cómo los vamos a trabajar, viene el tercer elemento, que el tercer elemento se llama formulación del programa. Aquí quiero hacerles una observación, maestros. El nombre correcto es formulación del programa. En la formulación del programa se establece la temporalidad y la secuenciación. ¿Qué es la temporalidad? ¿Cuándo vamos a trabajar esos contenidos? ¿Qué es la secuenciación? ¿Cuál trabajamos primero? ¿Cuál después? ¿Cuál posteriormente? Y finalmente, ¿cuál contenido? Esa es la formulación del programa. Y así se establece en el programa sintético, que es el que se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
Pero hay una situación que a mí me enoja, me enoja un poco, y es de que en la Secretaría de Educación Pública se están peleando por ver quién tiene la razón en cuanto a la construcción del programa analítico y los nombres y demás. Entonces, Mejor Edu y materiales educativos, a esta parte de aquí lo llaman codiseño. El codiseño, maestros, es una palabra compuesta donde vamos en colectivo a diseñar nuestro programa analítico. Entonces, el codiseño es todo el proceso, no solamente al final. Entonces, lamentablemente, el examen que ustedes realizan lo hacen con bibliografía de Mejoredo, pero yo quiero explicarles, para efectos de su práctica, el nombre es formulación del programa y para efectos de examen se refiere a este tercer paso como codiseño, maestros. No sé si me explique la diferencia. Ahorita les pongo una línea en el tiempo para explicarles más a detalle, pero el nombre correcto es formulación del programa. La formulación del programa es donde se establece la temporalidad y la secuenciación de los contenidos. Mejoredu se refiere a esta parte como codiseño. Y el examen se hizo como tomando como referencia la bibliografía que elaboró Mejoredu. Entonces, en el examen se refiere a esta parte como codiseño, donde se están estableciendo qué contenidos van primero, qué contenidos van después, la secuenciación y la temporalidad. Ahora, ese es el proceso. Quiero explicarles un punto. A esto que me refiero. El plan y programas de estudio, inicialmente, si usted recuerda, maestra, si usted recuerda, maestro, se publicó un documento de trabajo. Documento de trabajo del plan de estudio. No se publicaba todavía en el Diario Oficial de la Federación. Después de que se publicó esto, Mejoredu, bueno, no le voy a poner materiales educativos, le voy a poner el nombre de libro sin recetas porque es donde viene. Libro sin recetas. Habla acerca de la elaboración del programa analítico. Y después se publica el programa sintético y el plan de estudio en el Diario Oficial de la Federación. Pregunta para usted, maestro. Usted como futura autoridad, usted como futuro supervisor, futuro director, viendo esta línea del tiempo, usted como autoridad, porque su palabra es importante, porque usted es autoridad, lo que usted diga es importante. ¿Qué es lo oficial? ¿Un documento de trabajo? ¿Un documento que elaboró una institución, en este caso autónoma? ¿Una secretaría, una dependencia de la Secretaría de Educación Pública? ¿O lo que se publica en el Diario Oficial de la Federación? Exactamente, lo que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Y de acuerdo a lo que se publica en el Diario Oficial de la Federación, maestros, vamos a la bibliografía. Esta es la bibliografía, por eso me gusta ponerles el documento oficial. Aquí está Diario Oficial de la Federación, aquí está la información. Y quiero que vean el programa analítico. ¿Cómo se llaman los planos del programa analítico? El primer plano, lectura de la realidad. El segundo plano, contextualización. Y el tercer plano, formulación del programa analítico. No se llama codiseño, pero en el examen, maestros, a este tercer plano le llaman codiseño. Es lo que me da a mí, me molesta, porque tomaron literal la bibliografía de Mejoredu y en Mejoredu dice codiseño. Entonces, cuando hicieron los reactivos, pues que aquí en la bibliografía dice codiseño, vamos a ponerle codiseño. Sí, pero somos autoridades nosotros. Y nosotros como autoridades vamos a referirnos a lo oficial, no a lo que dice, no a los pleitos que traen entre ellos como secretaría. Entonces, por ello, maestros, les hago esta observación.
para que ustedes, para efectos del día del examen, si se los plantean como codiseño, no se vayan a confundir. Es porque el examen lo hicieron con base en la bibliografía de Mejoredo y no con base en la bibliografía o la actualización o la versión final, vamos a llamarlo así, la versión final que está en el Diario Oficial de la Federación. Pero para efectos de su práctica como futuro director, como futuro de supervisor, el tercer plano se llama formulación del programa analítico. Ese es el tercer plano de la elaboración del programa analítico, maestros, para que usted no vaya a quedar en mal cuando esté como director, como supervisor y hablando de codiseño del tercer plano. Codiseño, maestro, es todo el proceso, porque lo estamos haciendo en conjunto, estamos codiseñando. Estamos realizando la lectura de la realidad en conjunto, contextualizando en conjunto, la formulación del programa en conjunto. Estamos realizando ese codiseño y el codiseño también lo vemos aquí presente en la contextualización cuando agregamos contenidos nuevos. Los estamos diseñando en conjunto. Entonces, ahí también está presente en ese segundo plano, maestros. Espero haberme explicado, traté de explicarme con esto de la línea del tiempo y estos elementos de la mejor manera, maestros, porque este, por la bibliografía y demás, vamos a estar refiriéndonos a eso y luego en el examen les preguntan otra cosa y dicen ustedes, a ver, pues ¿a quién le hago caso? ¿Le hago caso al profe Santos, lo que dice el profe Santos? ¿Le hago caso a lo que dice lo que venía en el examen, lo que están? Entonces, yo por eso como su asesor, inmerso en el sistema educativo nacional y al día con los temas educativos, quiero explicarles esto y que ustedes como futuras autoridades reconozcan. Lo oficial para nosotros como autoridades educativas, autoridades escolares, es lo que está en el Diario Oficial de la Federación. No lo que hace una dependencia, no lo que hace, porque ellos traen ahorita sus conflictos ahí de que quién tiene la razón, cómo se debe hacer y demás, y dicen algunos elementos. Pero al final del día, nosotros no podemos quedar mal con nuestro equipo. Nosotros tenemos que demostrar conocimiento y con el documento en mano, y es el Diario Oficial de la Federación, maestros. Entonces, por ello, quería explicarles esa parte de cómo está y qué es lo que van a encontrar ustedes y a qué se van a estar enfrentando en cuanto al programa analítico. Como quiera, más adelante vamos a detallar respecto a esas dudas que estuvieron surgiendo de los tipos de contenidos y demás. Entonces, me interesa que reconozcamos que el programa analítico que nosotros tenemos que elaborar en nuestras escuelas es un segundo nivel de concreción del currículum. ¿A qué se refiere, profe, que sea un segundo nivel de concreción? ¿Recuerdan el embudo? Aquí tenemos el primer nivel, primer nivel. En el primer nivel, la Secretaría de Educación Pública nos proporciona la información de cuáles son los contenidos, qué es lo que debemos de trabajar, qué es lo que debemos llevar a cabo. Y el segundo nivel de concreción es cuando lo hacemos en colectivo docente, cuando elaboramos el programa analítico. Entonces, este programa analítico, hay mucha confusión también respecto a esto, maestros. Por eso yo saqué mi pantallita en blanco para explicarles, y si usted tomó nota de lo que le estaba explicando en la pantallita en blanco, es, maestros, el programa analítico no es un documento. El programa analítico es una estrategia de contextualización de contenidos que tiene una serie de pasos. Pero, para poder aterrizar esa estrategia, necesitamos plasmarla en un documento. Entonces, digamos que quiero explicarme en ese sentido. El programa analítico es una estrategia que vamos a llevar a cabo nosotros para contextualizar los contenidos y determinar qué contenidos vamos a trabajar en esa escuela, en ese centro de trabajo. Pero para poder aterrizar esa estrategia de cómo vamos a trabajar los contenidos, pues necesitamos plasmarlo en un documento. Ahora, ese documento en el que nosotros lo vamos a plasmar, no hay un formato único. Usted lo puede hacer en tablas, usted lo puede hacer a modo de resumen. No hay un formato. ¿Por qué? Porque al final del día lo que importa es el proceso, hacer una lectura de la realidad, hacer la contextualización, hacer la formulación del programa para saber qué contenido voy a enseñar primero, cuál después, cuál posteriormente. Más adelante vamos a andar en el programa analítico porque es un tema bien bonito, bien interesante y está muy padre ya que lo entendemos, maestros. Entonces, más adelante lo vamos a abordar. Ahorita, primero reconocer
que se refiere a un nivel de concreción. Y es el resultado del ejercicio donde todos en colectivo, como colectivo escolar, estamos contextualizando, estamos situando los procesos formativos, estamos decidiendo qué vamos a trabajar, cómo lo vamos a trabajar, cuándo lo vamos a trabajar. A partir de programas sintéticos. ¿Por qué de programas sintéticos? Porque es lo que me dice la Secretaría de Educación Pública que es lo que se debe trabajar, es lo que se debe de enseñar. Y yo trabajo en la Secretaría de Educación Pública, entonces son los contenidos que yo debo de asegurarme que se estén trabajando. A esos programas sintéticos, para poderlos contextualizar, vamos a incorporar problemáticas, vamos a incorporar temas, asuntos comunitarios locales, regionales, como contenidos necesarios. Esto de acuerdo a las condiciones de la situación comunitaria escolar y en particular del grupo escolar. ¿Cuál es el que yo le mencionaba? ¿Recuerda cuando le estaba explicando esta parte de la elaboración del programa analítico, la parte de la contextualización? Que tomé un ejemplo, la convivencia. Convivencia. La convivencia escolar. Quizá era una problemática, quizá era un tema nada más, quizá es un asunto comunitario que se abordó. Eso va a depender de la lectura de la realidad. Eso va a depender del análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Pero fue la que yo elegí para iniciar el ciclo escolar. No quiere decir que con esa se deba de iniciar. Eso va a depender de ustedes como colectivo escolar para determinar con cuál problemática, tema, asunto, situación, en este caso, ustedes van a elaborar, van a iniciar. Entonces, eso es en colectivo, maestros. Más adelante vamos a ir aterrizando esas ideas. Ahorita me estoy yendo muy general, maestros, porque es nada más que reconozcamos cuál es la diferencia entre el programa sintético y el programa analítico. El programa sintético son los contenidos nacionales, donde la Secretaría de Educación Pública me dice qué es lo que se debe de enseñar. Y el programa analítico es la estrategia de contextualización de contenidos donde en colectivo escolar nosotros vamos a dar a contextualizar, vamos a darle sentido a los contenidos. Para que no sean contenidos aislados o sin sentido, nosotros le vamos a dar un fin, vamos a abordarlos desde una perspectiva donde el niño se involucre, donde el niño se interese por ese tema, donde el niño resuelva esa situación y a la vez esté aprendiendo y esté adquiriendo esos contenidos. La propuesta en sí es que los colectivos escolares elaboren sus programas analíticos. Esa es la propuesta. Ya una vez que tengan sus programas analíticos los colectivos escolares, ahora sí van a poder hacer su planeación didáctica. La planeación didáctica va a estar contextualizada, la planeación didáctica va a estar situada porque están abordando esa situación. Por ejemplo, si yo soy de Puebla y en Puebla nuevamente, toco madera para que no suceda, pero imaginemos que nuevamente el volcán Popocatépetl está emitiendo fumarolas y empieza a haber muchas enfermedades respiratorias, muchos problemas respiratorios por las personas, por la ceniza que está en el ambiente. Es una situación prioritaria que yo debo de abordar en mi escuela y entonces a partir de esa situación vamos a vincular contenidos. ¿Qué contenidos puedo vincular? La enfermedad respiratoria, el cuidado de la salud y elaboramos un proyecto. Y ese proyecto lo elaboramos a partir de una situación que surgió. Y entonces los niños ya saben cómo cuidar su salud, los niños ya saben qué medidas de cuidado, cómo se pueden proteger ante una situación que está ocurriendo. Ese es el dinamismo que me permite hacer un programa analítico, que me permite responder de manera contextualizada, de manera situada, en este caso, a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que yo voy a estar trabajando con mis alumnos. Y para nosotros realizar ese codiseño, recordemos que la palabra codiseño es una palabra compuesta donde en colectivo escolar nosotros vamos a diseñar el programa analítico. Es importante considerar algunos aspectos como que para su construcción, para construir el programa analítico, vamos a tomar en cuenta las decisiones de el colectivo. Es decir, el colectivo va a decidir cómo elaboran su programa analítico, qué instrumentos
van a utilizar en su diagnóstico para obtener información. Y ahí es donde usted, supervisor, se va a dar cuenta que en el preescolar, Niños Felices, en ese preescolar hicieron entrevistas, pero en el preescolar Corazoncitos, en ese otro preescolar, en ese otro jardín, decidieron aplicar guías de observación para obtener información para realizar el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Entonces lo están construyendo de acuerdo a las decisiones de su colectivo, de acuerdo a sus tiempos. En el preescolar, Niños Felices, le van a dedicar 1 mes y medio para terminar de entrevistar a todos los niños y a las madres de familia. En el preescolar, en el otro preescolar, no me acuerdo qué nombre le había puesto, en ese otro preescolar, maestros, van a destinar 15 días nada más para estar observando a los niños y poder iniciar. Entonces es de acuerdo a los tiempos que ellos establezcan como colectivo, porque ellos a partir de las necesidades van a ir determinando qué contenidos son, qué información es la que están recabando, a partir de las condiciones de cada escuela. ¿Por qué a partir de las condiciones de cada escuela? Porque no todas las escuelas, futuro supervisor, son de organización completa. Usted en su zona escolar va a tener escuelas unitarias, bidocente, tridocente, multigrado. Entonces, no todas las escuelas están en igualdad de condiciones. Va a tener escuelas públicas, va a tener colegios, escuelas particulares. Entonces, también depende la construcción del programa analítico de las condiciones de cada escuela. Entonces, el alcance del programa analítico, el contenido del programa analítico, el grado de avance del programa analítico, pues va a ser distinto en cada escuela. Va a ser distinto. Algunas escuelas, para usted como supervisor, van a tener un programa analítico ya más avanzado, más estructurado. En otras, va a ser mucho más pequeño, más pobre el programa analítico. Va a depender mucho, van a ser distintos. Muy importante, el programa analítico se trabaja en colectivo, no de manera individual. No se le pide a la maestra Alicia que la maestra Alicia elabore su programa analítico. Es en colectivo. Y ese colectivo se realiza a partir del diálogo con la comunidad, la construcción de acuerdos en favor de los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Se acuerdan que ahorita yo les narraba y que les decía, estamos todos, todo el colectivo, estamos ahí, estamos platicando? Ahí, en esa plática, en ese diálogo, se está construyendo el programa analítico, se está obteniendo información, la estamos plasmando, la estamos sistematizando. La construcción del programa analítico implica un proceso de trabajo continuo. ¿Qué quiere decir un trabajo continuo, maestros? La construcción del programa analítico, que no se elabora en un solo momento ni de principio a fin, perdón. Es decir, en agosto no es de que, ya hicimos nuestro programa analítico, ya tengo todo mi programa analítico para todo el ciclo escolar. No, porque van a surgir situaciones durante el ciclo escolar que es necesario abordarlas. Por ejemplo, esto que les decía del volcán en Puebla, acaba de ocurrir. No, pues es que el proyecto de las enfermedades respiratorias lo voy a abordar hasta diciembre. No voy a esperar hasta diciembre y decirles, oigan, ¿se acuerdan que cuando hizo erupción el volcán? Bueno, lo que debimos haber hecho en esa ocasión fue utilizar cubrebocas, no salir a las áreas, a espacios abiertos. No, ya está descontextualizado. El programa analítico tiene que responder a mis necesidades, a las necesidades de mi contexto, de mi comunidad. Entonces, por eso no se elabora de principio a fin. ¿Por qué? Porque lo vamos a estar modificando, lo vamos a estar adaptando, lo vamos a estar enriqueciendo a partir de las reflexiones que hagamos, a partir de las necesidades que identifiquemos como colectivo docente, a partir de las demás necesidades que identifiquemos en la comunidad escolar, a partir de lo que observemos en nuestra práctica. Estamos observando cómo están los niños, de qué forma están aprendiendo, cómo se está dando la interacción entre ellos. No, pues es que hay un problema, se están perdiendo muchos objetos en la escuela. Bueno, vamos a abordar temáticas sobre el respeto a la propiedad ajena y ya diseñar proyectos en torno a para crear conciencia en los niños y, por decir ejemplos, maestros. A lo que voy es de que no podemos elaborar o pedir yo director o pedir yo supervisor. A ver,
entréguenme el programa analítico de todo el ciclo escolar para yo organizarme y ver cómo van a estar trabajando. O decirles, a ver, maestros, miren, este es el programa analítico que me compré en internet y este programa analítico lo van a llevar en toda mi escuela. Este es el programa analítico que me dio esta editorial y este programa analítico lo van a llevar en toda la zona. No, porque entonces no tiene sentido porque no está obedeciendo a lo que nosotros, a nuestras necesidades. No se está enriqueciendo, no se está actualizando, no se está, en este caso, reflexionando. Nosotros tenemos que ir poco a poco, ir construyendo, ir decidiendo, porque nuestra realidad, la lectura de la realidad que hicimos al inicio del ciclo escolar va a estar en constante cambio. Va a estar en constante cambio, maestros. Entonces, es importante que nosotros crear conciencia sobre este programa analítico. Crear conciencia, por eso les digo, no lleguen a la escuela y den por hecho. Expliquen esto para una vez que explique usted esto, le diga, oiga, profesor, oiga, director, fíjese que recuerda la reunión que tuvimos, la asesoría que tuvimos, donde les mencionaba que el programa analítico no se elabora de principio a fin. ¿Recuerda por qué lo abordábamos? Ah, sí, profe, porque decía que van surgiendo cosas que se tienen que ir actualizando. Entonces, a partir de eso, ya está diciendo, y esto que me está entregando es para todo el ciclo escolar, profesor. No tiene sentido lo que estamos viendo con esto que me está entregando usted. Entonces, sí, crear conciencia primero, maestros, en ese sentido. Y otro punto muy importante, no existe un formato, no existe un procedimiento único para elaborarlo. Es decir, no es que todas las escuelas van a elaborar, no es de que todas las escuelas van a utilizar los mismos instrumentos para el diagnóstico. No. Es que tienen que realizar entrevistas en secundaria así como lo hacen en preescolar. ¿Ve usted, se imagina usted los maestros en una secundaria general, en una secundaria técnica, la cantidad de alumnos realizando entrevistas, la organización y todos los demás elementos? No es viable. Entonces, no es que exista un procedimiento único de que, entonces para elaborar el programa analítico tengo que hacer entrevistas para obtener información. No, el programa analítico se va a hacer de acuerdo a las decisiones. ¿Qué es lo viable para nosotros en una secundaria general, en una secundaria técnica? ¿Con qué tiempo contamos? ¿Cuáles son las condiciones que tenemos en la escuela? No, pues tenemos tantos maestros, estos maestros son de planta aquí, hay maestros por horas que vienen y se van, esos maestros sería muy difícil y organizarnos en ese sentido. Por ello, para la elaboración del programa analítico no hay una receta que se tenga que seguir o que se deba seguir. Es de acuerdo a las decisiones y esas decisiones dependen de muchos contextos, de muchos elementos, de muchos factores. Aquí lo importante es que se haga de acuerdo a las decisiones de ellos, que se haga en colectivo, que no se le pida a una persona que él se encargue de realizar el programa analítico, que no se elabore de principio a fin y sobre todo que no se pida que se haga en un formato o con un procedimiento porque quizá en una escuela funcionó, maestra, maestro, pero no hay certeza de que en esa otra escuela va a funcionar. Nada nos garantiza que ese procedimiento que llevó a cabo esa escuela le dio resultados por su contexto, por las características de sus papás, son papás presentes. Por ejemplo, ahorita lo que mencionaban en el chat, que en secundaria ayuda mucho los formularios de Google. En esa secundaria ayudó que los papás tienen conectividad, tienen la manera. Pero si me voy a una telesecundaria, a una secundaria técnica donde no hay conectividad, no me va a servir. Entonces, por ello es importante que el cómo vamos a elaborar el programa analítico, la construcción, sea de acuerdo a las decisiones que va a tomar esa escuela, a sus tiempos, condiciones de esa escuela, para poder determinar cómo vamos a elaborar nuestro programa analítico. ¿Qué va a entrar aquí en juego? El trabajo, la experiencia del colectivo docente, porque son ellos, el colectivo docente, somos todos, quienes vamos a construir los caminos y las estrategias para conformar el programa analítico, para hacerlo. Aquí lo importante es que se lleve a cabo esa estrategia de codiseño y contextualización. Lo importante al final del día no es el entregable, no es el Word, no es la tabla que me van a entregar, sino que haya
se haya dado un proceso de diálogo donde estuvieron comentando, donde estuvieron sugiriendo, donde estuvieron viendo las problemáticas, las temáticas, para a partir de ahí vincular los contenidos, crear en ese sentido la integración curricular y determinar las acciones formativas a partir de las cuales van a trabajar esos contenidos. Eso es lo importante, eso es lo relevante. Entonces, ese es el programa analítico. Programa analítico. Porque por ahí estamos confundidos, porque en un inicio algunas editoriales lo llamaban como plan analítico. Y maestros, director, mire, aquí le traemos el plan analítico para su escuela, se lo vendemos para que usted lo lleve, y de ahí nos quedamos con esa confusión. Se empezaba a decir plan analítico. No existe el plan analítico, se llama programa analítico, maestro. Son dos programas, el programa sintético, y con el programa sintético se elabora el programa analítico a partir de la contextualización, el codiseño de los contenidos en colectivo, donde tomamos la comunidad como centro, lo que sucede en la comunidad, para identificar las temáticas, acontecimientos, situaciones, para poder elaborar nuestro programa analítico, el cual lleva un proceso de 3 planos: el análisis del contexto socioeducativo, que es la lectura de la realidad, el codiseño y contextualización de los contenidos, y finalmente lo que es la formulación del programa. En ese codiseño de contenidos lo que hacemos es agregar contenidos nuevos. Pero eso ya lo estaremos viendo más adelante, ya cuando entremos un poquito más a fondo del programa analítico. Ahorita me interesa que usted le quede clara la diferencia entre el programa sintético y programa analítico, y sobre todo que reconozca que el programa analítico se realiza en colectivo, no se elabora de principio a fin, y sobre todo no existe un formato o un procedimiento único para elaborarlo. No hay un procedimiento único. Podemos nosotros incluir diferentes estrategias, y la elaboración de ese programa analítico va a depender de las decisiones, va a depender de los tiempos y de las condiciones de cada escuela. Entonces, yo, supervisor, no puedo esperar que en todas las escuelas estén trabajando con el mismo, con la misma estructura del programa analítico, de la misma forma. Son contextos y necesidades distintas. Muy bien, maestros. Entonces, eso es la información referente a el tema del día de hoy del programa sintético. Recordemos esta parte muy importante, este embudo, maestros: el proceso de concreción curricular. Proceso de concreción curricular es cómo se concreta, cómo se aterriza ya en el aula. ¿De qué manera vamos a empezar? Partimos de lo que nos proporciona la Secretaría de Educación Pública. Después lo trabajamos en colectivo para finalmente ya lo individual. Ahora sí, aquí está el programa analítico que construimos en conjunto. Cada quien tenga el suyo y ahora sí lo vamos a elaborar. No se preocupe, maestra Lili. Más adelante vamos a ir viendo poco a poco esos términos, los tipos de contenidos, la parte de la lectura de la realidad, la parte del codiseño y contextualización, la parte de la formulación del programa. Lo vamos a ver por sesiones, por separado, maestra. No se preocupe. Ahorita es una visión general porque me interesa de esta sesión, donde está el programa analítico, del programa sintético, que usted entienda, perdón, discúlpeme, que usted recuerde que el programa sintético me lo entrega la SEP, pero yo no voy a trabajar ese programa sintético. Entonces, yo voy a utilizar el programa sintético para contextualizarlo y realizar el codiseño. Voy a procurar la próxima clase programar esa parte, porque si usted está en consejo técnico, el consejo técnico habla acerca del codiseño, le va a servir muchísimo para su colectivo en consejo técnico, para que usted vaya, lleve la información fresca y pueda participar activamente en su consejo técnico con esos conceptos, esos elementos. Esto que estamos viendo le va a servir muy bien en consejo técnico para poder guiar, para poder orientar ahí la parte del codiseño de contenidos, que es parte central de este próximo consejo técnico escolar. Entonces, ya lo vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por su tiempo, maestros. Muchísimas gracias por su atención. El simulador de la sesión del día de hoy, antes de que iniciáramos, lo cargué, entonces ya debe estar disponible ahí el simulador para que practiquen. Y en un rato más les comparto ahí en el grupo de WhatsApp la repetición para que la puedan ver los que llegaron tarde o los que no pudieron conectarse. El próximo lunes
Próximo lunes, maestros, 24 de febrero. En la plataforma de Venus van a encontrar el enlace para iniciar con el curso de habilidades directivas, con el curso de habilidades de supervisión, según sea el caso. Y van a encontrar la información sobre la carta de reconocimiento al buen desempeño, el instructivo y el formato. No se adelanten, maestros, con calma. Si usted tiene dudas el lunes y dice, ya lo descargué, ya ando firmando, ya lo cargué, profe, ya lo cargué. Híjole, profe, no vi que las instrucciones decían esto y esto y esto. Con calma, maestra, con calma, maestro. Tenemos muchos días, mucho tiempo para hacer el curso y para cargarlo. Si ustedes me permiten, y tiene dudas, claro, está usted en toda la libertad de iniciarlo y hacerlo por su cuenta. Pero si usted me permite, esperarse para yo el día lunes, compartirle un tutorial, compartirle algunas recomendaciones, pero hasta el día lunes que ya tenga yo acceso al curso, a los materiales del curso, a los formatos y poderle decir, maestro, le recomiendo esto, maestro, recuerde estos elementos. Y con eso haya menos posibilidades de cometer errores. ¿Sí me explico? Entonces, para que no se apresuren y no se sientan presionados de que, ya el día 25 lo tengo que subir, el día 25 lo tengo que hacer. Con calma, maestros. Hay mucho tiempo y está sencillo hacerlo. Entonces, les comento esto por aquello de que digan, "No, yo me espero un poquito para ver más o menos cómo funciona y tratar de no cometer errores. Pero si usted decide explorar, adelante, también es válido, maestro. Simplemente son orientaciones, recomendaciones para que todo funcione bien y pues aprovechar que me tiene aquí para yo poderlo orientar, para yo poderlo apoyar en ese sentido. Muchísimas gracias por su tiempo, maestros. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo martes en la próxima clase, continuando con este estudio. Dios me los bendiga. Gracias. Gracias, profesor. Bye, buenas Igualmente, noches. Gracias. Gracias, profe. Que pase buenas noches. Hasta luego todos. Buenas noches. Hasta luego. Besitos, besitos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, hasta luego desde Toluca. Cuídense. Bendiciones, profesor. Mucho para el simulador, Buen Paco fin de 10. semana. Bye. Excelente. Sí, llegas tarde. Adiós, Inés. Hasta Adiós. pronto. Adiós. Gracias. Dios me los bendiga, maestros. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, adiós. 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 Dios me los bendiga, maestros. Hasta pronto. Gracias, Adiós. igualmente. Buenas noches, Adiós. maestro. Adiós. Adiós.